La 1 en Canarias. Última hora en COPE. Estar informado. Cerramos el telón de la primera semana de agosto. Es lunes y eso significa que entran en vigor las restricciones de agua en 24 municipios de Cataluña y además coincide con una nueva ola de calor que comienza hoy. Nos encontramos en el 2 de agosto con menos agua embalsada desde 1995. Ahora mismo, además de Cataluña, hay restricciones en otras 3 comunidades, Andalucía, Extremadura y Aragón, aunque uno de los puntos más afectados por esta falta de aguas es la Armentera, en la comarca del Alto Ampurdán, en Gerona. Marc es uno de sus vecinos. Coincide la noticia con que parece que estas gotas parecen que compensan el anuncio. Por suerte estamos cerca del río, ¿no? Y ha habido bastante agua y hay bastante tranquilidad. Sí que hay un poco de inquietud, ¿no?, respecto a las restricciones de cara a la semana que viene, pero aún no hay, dijésemos, angustia cerca del tema. En total se van a ver afectados casi 9 millones de personas en toda España y unos 25.000 vecinos en Cataluña. Para ellos el consumo de agua queda desde hoy limitado a 200 litros por habitante y día. Lo ha contado en COPE una vecina de Capmaní, otra de las localidades afectadas por las restricciones. Bueno, el consumo por persona es de 200 litros. Básicamente esto, y lógicamente pues no se pueden regar los jardines, las cosechas tampoco, solamente por regar los árboles, digamos, y bueno, tampoco se pueden lavar los coches, etcétera. Con esta situación fijamos nuestra mirada en Cádiz, en Gerona y en Huelva. Son las 3 provincias que nos han tenido alerta durante todo este fin de semana debido a las llamas. En la primera, el fuego sigue activo, aunque a esta hora se da por estabilizado. Aún así, hay 20 familias desalojadas de forma preventiva. Podrán volver a sus casas en las próximas horas si todo continúa como hasta ahora. Y por lo pronto, cerca de 70 operativos van a estar trabajando toda la noche sobre el terreno. El fuego se ha decretado en el Parque de las Canteras, con 4 focos simultáneos, lo que hace indicar que son intencionados. Uno de los vecinos afectados es Guille. Estaba tranquilo en mi casa y había un apagón y entonces pues me ha dado por revisar el móvil, me ha dicho mi pareja que mi pareja sí la ha pillado bastante cerca, de hecho. He llegado un poquito más tarde, desde donde yo estaba no he visto una sola llama, pero claro, se veía todo el humo y todo lo quemado y pues claro, toda la peste ha quemado, los ojos cuando te llevabas un rato ahí pues obviamente te escocían. En Huelva, el incendio decretado este sábado ha afectado a 450 hectáreas. La buena noticia es que esta tarde se ha estabilizado. Se ha retirado el nivel 1 de emergencia, por lo que los vecinos desalojados han ido volviendo a sus casas a lo largo de toda la tarde. Y en Gerona, el incendio de Portbou, Colera y Llançà también está estabilizado, aunque todavía no se ha dado por controlado. Y es que las fuertes rachas de viento siguen preocupando a esta hora. Por eso, durante la noche, unas 30 unidades de bomberos permanecerán en el área del incendio, ya que está previsto que el viento cobre de nuevo intensidad. Este fuego ha quemado 573 hectáreas. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. De esta forma empezamos una semana que promete dejarnos altas temperaturas en el mercurio y también en lo político, sobre todo tras el último movimiento de Vox. Los de Abascal se han abierto a apoyar un hipotético gobierno de Feijóo sin formar parte de él. Y eso abre la puerta a que otros partidos, como el PNV, se abran a apoyar una hipotética investidura. Pablo Fernández, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gonzalo. Hasta ahora, algunos partidos, como Coalición Canaria o el PNV, se negaban a apoyar una investidura de Feijóo siempre y cuando Vox formase parte del gobierno. Con esta maniobra, desde Génova intentarán volver a buscar esos apoyos necesarios, por ejemplo el de los nacionalistas vascos, aunque su presidente Antonio Ortúzar sigue cerrando la puerta. La única opción que tiene el Partido Popular es sumar con Vox. Nosotros somos incompatibles, ni por acción ni por omisión podemos estar en una misma operación política. Mientras el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no pierde la confianza pese a que las cuentas son difíciles. Es un avance en la dirección, primero, de reconocer los resultados electorales y de reconocer la victoria electoral del Partido Popular, y segundo, un avance en el ámbito del constitucionalismo. Entiendo que es necesario. Sin duda, la propuesta que hago es una propuesta de un gobierno en solitario del Partido Popular basado en un acuerdo amplio y constitucional. Además, respecto al último escaño que sigue en juego, este lunes la Junta Electoral Central decide si acepta la reclamación del PSOE y se revisan los más de 30.000 votos nulos contabilizados en la Comunidad de Madrid. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance
fly away. Escuchas La Noche. Con Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. En el mundo que nos rodea, hay una guerra que nos toca muy de cerca. Los precios han subido a niveles históricos. Comprar una casa se ha convertido casi en un lujo. La clase política está en horas bajas. Es la vida que nos ha tocado vivir. El camino al que nos ha llevado la historia, que se ha ido escribiendo en las últimas décadas. Pero, ¿tú te has parado a pensar alguna vez cómo sería el mundo si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial? Ese es precisamente el argumento de El hombre en el castillo, una serie de Amazon Prime. Ese tal hombre en el castillo. El ministro Goebbels dice que ni Fräulein Riefenstahl podría filmar con tal nivel de sofisticación. ¿Si las filmó? ¿Cómo? Si no fue él, ¿quién fue? He oído rumores. ¿Rumores? Que el Führer considera esas películas una amenaza para la misma existencia del Reich. Que por eso le obsesionan tanto. Nadie mejor que Alberto Naún es profesor de comunicación audiovisual en la Universidad de Navarra. Y yo creo que es de las personas más autorizadas para hablar de este mundillo de las series de televisión. Profesor Naún, Alberto, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Adolfo, ¿cómo estáis? Muy bien. Exactamente el planteamiento de El hombre en el castillo, ¿de qué va la cosa? ¿Cuál es el argumento? Es lo que se denomina una distopía de historia alternativa. Y lo que nos cuenta es que, por cierto, está basada en una novela de Philip K. Dick, aquel que escribía novelas de ciencia ficción en las que están basadas películas como Blade Runner, por ejemplo. En este caso es una novela del año 62 que lo que nos contaba era en esta idea de qué hubiera pasado, como bien explicabas, si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. Entonces nos propone, ¿no?, en ese universo paralelo, cómo Alemania y Japón se han dividido, los Estados Unidos, en una especie de gran tercer Reich, de modo que una parte con Nueva York como capital pertenece a los alemanes, y la otra pertenece a los japoneses, ¿no?, la parte más cercana al Pacífico, con San Francisco como capital. Bueno, hay una zona también neutral en medio, y precisamente en esa tensión entre las potencias supuestamente ganadoras de la Segunda Guerra Mundial es donde se va desarrollando la serie, que ha tenido un relativo éxito. Ha sido una de las más, digamos, potentes de Amazon y las que le puso en el mapa, porque empezó a emitirse en 2015 y su cuarta y última temporada fue en el 2019. Alberto, ¿cómo es el mundo tras el triunfo nazi, naturalmente y afortunadamente, en esta serie? La idea es, como siempre ocurre en este tipo de narrativas, proponer una especie de espejo en el que podamos contemplar la fragilidad de las sociedades también en las que nos movemos. Al final hay muchas de las series que tienen trasfondo del nazismo, muchas películas que tratan el asunto, son más una reflexión sobre la fragilidad actual para volver a caer en el totalitarismo, que una especie, ¿no?, de elemento factual, porque obviamente en este caso nos ubicamos con sociedades donde se mueven en personajes que intentan restablecer la democracia o hacer caer los regímenes. Hay muchas referencias o personajes que tienen ecos con caracteres de la vida real, como un Churchill o un Stalin, para que nos entendamos, y por tanto al final son una especie de aventuras que lo que intentan es restablecer el orden en ese universo alternativo donde todo ha salido mal. Yo tengo la impresión, no sé si tú coincides, de que todo lo que resume a nazismo sigue despertando cierta curiosidad. Esa teoría que yo defiendo la confirma la ficción, es decir, aquellas series y películas que tienen como telón de fondo el nazismo, ¿tienen el triunfo casi asegurado? Yo creo que, fíjate, Adolfo, no creo que sea tanto el nazismo en sí como en muchas ocasiones un acercamiento, si quieres llamarlo así, metafórico.
Te pongo varios ejemplos, ¿no? El cuento de la criada tiene muchos de los códigos visuales de, pues al final, un totalitarismo muy pues cercano al nazismo, con ese gusto por los uniformes, esa estética grandilocuente en los desfiles y en la arquitectura. En parte yo creo que tiene éxito por eso, porque apela a todo un imaginario que además está muy anclado, en este caso como pesadilla, en la historia europea, que tiene mucha fuerza. Volvemos a lo de antes. ¿Por qué? Porque es una especie de llamada de atención, que al final eso es lo que hacen las distopías o la historia alternativa como El hombre en el castillo. Nos establecen la posibilidad de sentir el mal o la opresión o ese entorno imposible de soportar sin mancharnos las manos, gracias a Dios, porque vivimos en países desarrollados, democráticos. Entonces yo creo que la mayor fascinación que tienen las huellas del nazismo tiene que ver por ese entorno metafórico. Otro ejemplo es una miniserie británica que tuvo éxito hace unos años, que se llama Years and Years, que también prefigura algunos de los elementos que estamos viendo en la actualidad, donde pues hay una crisis energética, donde la posibilidad de participar en la vida pública va viéndose arrinconada por las posturas más extremistas. De nuevo, es una especie de antesala del totalitarismo y de cómo se llega a ello. O, por ejemplo, por irnos también al cine, una película que tuvo mucho éxito hace ya unos años, que se llamaba La Ola, que estaba ambientada en una escuela donde el profesor decide, una escuela alemana donde el profesor decide realizar un experimento con los alumnos para hacerles ver cómo funciona la facilidad con la que nos despeñamos hacia esos líderes autoritarios, hacia esos entornos donde la libertad queda reprimida. Y La Ola tenía mucho éxito, en parte por lo inquietante que resultaba esa, cercanía, ese mirar a los ojos a la bestia del nazismo sin mentarla directamente. Correcto. Además, en el caso del nazismo, como sabemos, a pesar de la huella fatídica que ha dejado en la historia de la humanidad, que terminó afortunadamente bien y que ganaron los buenos, uno se acerca también a esas tramas con el alivio de saber que todo acabó bien. Alberto, por último, ante un telespectador que no mire con los ojos que probablemente tú miras las series, ¿está bien conseguido en esta serie El hombre en el castillo todo lo que tiene que ver con la estética? Es decir, esa inundación nazi en los Estados Unidos, capital Nueva York, ¿eso está bien conseguido? Sí, yo creo que es una serie muy solvente desde el punto de vista dramático y luego también visualmente, ¿no? La estética de la que hablabas creo que es un elemento clave en los códigos al final de reflejar cualquier tipo de totalitarismo. Si te fijas, incluso una película que no tiene nada que ver con todo esto que hemos hablado, como El Rey León, Scar, el malo malísimo, se enlaza visualmente con todas aquellas ceremoniales militares de Hitler. Con lo cual yo creo que lo bueno es que los códigos son reconocibles porque, claro, estamos muy bien educados, por así decirlo, el drama y la tragedia que supuso aquello, pero al mismo tiempo hay otro problema, que es la facilidad que podemos tener, o que pueden tener algunos creadores, para caer en la banalización. ¿A qué me refiero con la banalización? A que en ocasiones parece que si todo es nazismo, si aplicamos la idea de totalitarismo a muchos otros entornos que pueden ser complejos, pueden ser, por supuesto, democráticamente reprochables, pero les aplicamos la misma etiqueta, lo que estamos haciendo es vaciar de contenido cosas como el Holocausto, como el nazismo. Entonces me da la impresión de que en ocasiones hay como cierta hipérbole, cierta sobreactuación en algunas series y películas que intentan ser una especie de llamada de atención de que viene el lobo, cuando, ojo, el verdadero lobo, cuando venga, nos daremos cuenta. En todo caso, así empezamos. Este es el aperitivo. Las huellas del nazismo. Arrancamos con una serie en Amazon, El hombre en el castillo, que nos plantea la hipótesis de si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. Inmediatamente hablaremos del urbanismo que todavía queda en el Berlín de hoy, de aquella época, el apellido Hitler, ¿qué ha sido de él? ¿Ha desaparecido completamente el apellido Hitler? O incluso hablaremos de las grandes fortunas que se hicieron al abrigo del nazismo y que hoy están representadas en empresas, algunas de ellas probablemente te parezcan lógicas, en otros casos te van a sorprender absolutamente. Alberto Naum, profesor de Comunicación Audiovisual de la prestigiosa Universidad de Navarra. Gracias por atenderme, Alberto, un abrazo. Un abrazo, Adolfo, hasta otra. Fíjate que el nazismo es un término, un concepto, una ideología que está sorprendentemente en vigor.
a pesar de que han pasado casi 80 años desde la caída del régimen de Hitler. Te voy a poner varios ejemplos. Desde que comenzó la invasión rusa en Ucrania, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se ha encargado de difundir repetidamente un mensaje. El objetivo de los rusos no es otro que desnazificar Ucrania. Nadie va a ocupar Ucrania. El objetivo de la operación ha sido declarado abiertamente: la desmilitarización y la desnazificación. Porque las constantes marchas de antorchas, la glorificación del nazismo, el culto de hábitos nazis dentro de los llamados batallones de voluntarios, todo esto se está llevando a cabo con total connivencia y silencio, incluso por parte de los medios de comunicación. Desnazificar. Se sigue utilizando el término nazismo para referirse a algo que está ocurriendo hoy, en este tiempo. Déjame que te ponga otro ejemplo. Mi compañera Pilar García Muñiz contaba esto en un boletín informativo. Última hora en Herrera en COPE. Estar informado. Ascienden a 13 los muertos en el tiroteo que se ha registrado esta mañana en una escuela de los Urales, donde estudian cerca de 1 millar de alumnos. Según las primeras informaciones, entre los fallecidos habría varios menores. ¿Qué detalles se conocen a esta hora, Manuel Ángel Gómez? Se sabe que entre los 13 muertos en el tiroteo en esta escuela rusa hay 7 niños. Se trata de un colegio que cuenta con 1.000 alumnos en el pueblo de Izhevsk, al pie de los Urales. La policía se ha dedicado a evacuar a las personas que estaban en los alrededores del centro. El autor de los disparos se ha suicidado, aún no ha sido identificado. Iba vestido de negro con una camiseta con simbología nazi. Una camiseta con simbología nazi. Déjame que te ponga otro ejemplo. Tras la polémica por los cánticos de los estudiantes de un colegio mayor de Madrid, que seguro que recuerdas, trascendieron otras imágenes de alumnos de esa misma residencia, realizando saludos hitlerianos y cánticos nazis. Algo que no se quedó en anécdota. La embajadora de Alemania en España salió al paso condenando públicamente estos hechos. Hoy, aquí en la noche de Arjona, ponemos el foco en las huellas del nazismo en el siglo XXI. Sin duda alguna, una de las huellas más palpables del nazismo la encontramos en distintos puntos de la ciudad de Berlín, en lugares que fueron construidos en la época de Hitler, que de alguna forma representaron su poder y que hoy siguen en pie. Con la ayuda de Blas Urioste quiero hacer esta noche un recorrido por algunos de esos enclaves. Él es guía turístico en Berlín, ha diseñado varios recorridos sobre la arquitectura nazi en la ciudad. Es el director y cofundador de Vive Berlin Tours. Querido Blas, muy buenas noches. Muy buenas noches, Adolfo. Hola, Blas. Antes de hablar de edificios, vamos a hablar, si te parece, de símbolos. Si yo hiciera hoy una visita a Berlín, ¿me encontraría en la ciudad con águilas y con esvásticas? Con águilas, con algunas sí. Pero con el águila hay que tener cuidado porque ha sido un símbolo en esta región desde la época anterior a los romanos. Así que a ellas hay que tomárselas con, que se llama filosofía. Esvásticas no. Esvásticas que se llaman espacios públicos. Hay una en el Estadio Olímpico que está, digamos, con un brazo quebrado y es la única que se puede ver, digamos, en forma abierta en la ciudad. Blas, uno de los puntos claves del poder hitleriano era la sede del Ministerio de Propaganda que dirigía Joseph Goebbels. La sede de este ministerio fue construida en el año 1933. ¿Hoy todavía sigue en pie? Una parte del edificio está en pie, que se llama aquella que no fue destruida en los bombardeos, y es hoy la sede del Ministerio de Trabajo del Gobierno Federal. Sede del Ministerio de Trabajo. Otra sede ministerial cuya construcción terminó en el 36, la encontramos en el centro de Berlín, un enorme edificio con 2.000 oficinas, albergó el Ministerio de Aviación. Si el próximo fin de semana planeara un viaje a Berlín, ¿este edificio se puede contemplar? Este edificio se puede contemplar y este edificio tiene otras capas históricas, y ahí venimos de las cosas que tiene la arquitectura en las ciudades,
es como los álbumes de fotos familiares. Ahí no están todos los recuerdos, no solamente una parte, y las cosas que siguen existiendo comienzan a adquirir. El sillón en el que se sentaba el abuelo acaba siendo el sillón en el que se sentaba el papá. Y el ministerio fue después, que se llama el lugar donde se fundó la República Democrática Alemana, es decir, la sala de parto del proyecto socialista en Alemania, y hoy es el Ministerio de Hacienda de la Alemania reunificada. Entonces nos encontraríamos con un edificio que tiene esas 3 capas. Correcto, por tanto, año 36, Ministerio de Aviación, hoy Ministerio de Finanzas, año 33, aquel Ministerio de Propaganda, hoy el Ministerio de Trabajo, de Asuntos Sociales. En el año 1942, en una majestuosa villa se celebraba la llamada Conferencia de Wannsee, una reunión en la que se diseñó lo que se dio en llamar la solución final, el Holocausto. Esa villa hoy se puede visitar, es decir, ¿qué encontramos entre sus paredes? En esa villa se encuentra hoy una fundación que se ocupa de mantener viva la memoria que se llama esa sesión, en la cual funcionarios de segundo rango de diferentes ministerios que se llaman, no diseñaron, sino que formalizaron aquello que ya se estaba produciendo, que se llama, y lo hicieron, que se llama un plan estratégico del exterminio de la población judía europea. Es decir, que hoy es un museo dedicado al Holocausto, ¿no? Dedicado a esa reunión y a las consecuencias que tuvo, sí. Pero, digamos, la perspectiva mirando la vista de los funcionarios y la cosa de burocratizar el proceso de asesinar. Fíjate que antes me hablabas del Estadio Olímpico de Berlín, que todavía mantiene una esvástica con un brazo, según me cuentas, destruido. Este Estadio Olímpico fue construido por los nazis con motivo de los Juegos de 1936. Blasi, ¿qué representó aquel estadio para el régimen de Hitler y por qué todavía hoy continúa en pie? El Estadio Olímpico, que se llama, es parte, digamos, de una promesa doble del nacionalsocialismo al principio de su gobierno, que es tenemos, con la voluntad se pueden cambiar las cosas y se puede generar puestos de trabajo. Digamos, los nazis fueron muy exitosos en la financiación de puestos de trabajo que se llama desde el sector público, es decir, con deuda pública, y por otro lado crear una arquitectura que hable de una línea larga de tradición de la que los nazis decían ser continuadores. Los nazis querían verse a sí mismos como una nueva Roma, y el Estadio Olímpico, con su lenguaje estético, trataba de mostrar esa grandiosidad, en ser un lugar en el cual los alemanes pudieron ver reflejada la grandiosidad que los nazis les vendían como proyecto. El motivo por el que sigue en pie es porque fue poco dañado en la guerra, hubo una batalla cerca y después se lo decidió reutilizar. Al principio lo tuvieron los británicos, después se lo entregaron a la ciudad y después fue rehabilitado para el Mundial de Fútbol del año 2006. Correcto, el Mundial de Fútbol de Alemania. En el año 1945, Hitler murió en el Führerbunker, un refugio antiaéreo muy cerca de la Cancillería del Reich. Sobre esto, dos cuestiones. ¿Qué fue de la sede de la Cancillería? ¿Se conserva hoy algo del centro de operaciones del Tercer Reich? No, de la Cancillería misma no hay prácticamente nada. La Cancillería fue totalmente desmantelada, se utilizó alguno del material, por ejemplo, para la construcción del monumento a los soldados soviéticos en el barrio de Treptow, que es en el este de la ciudad, es decir, una cuestión simbólica de usar el material de Hitler para celebrar a los soldados rusos. Lo que sí se llama que es el espacio físico donde se encontraba, que se llama el búnker. Del búnker tampoco hay restos. Se crearon muchos mitos en relación al material de la Cancillería, entre otras cosas. Por ejemplo, se contaba que la estación de metro que está cerca había sido hecha con el mármol de la Cancillería, lo que no es cierto, pero hasta el día de hoy sigue siendo contado por muchos de mis colegas. Correcto. Hablemos del búnker. He leído en algún sitio que hoy sobre los restos del búnker hay un aparcamiento y un pequeño cartel que recuerda que efectivamente allí murió Hitler, ¿no? Correcto, es decir, lo que hay es una iniciativa privada que se llama una tabla informativa con los datos técnicos que se llama del búnker. No existe ninguna placa oficial, es decir, ni la ciudad ni ninguna instancia pública que se llama han puesto allí nada. Es un estacionamiento y es probablemente el estacionamiento más aburrido, más visitado del mundo, porque miles de turistas van allí a ver el lugar en el que se encontraba el búnker. Debajo de ese estacionamiento hay bloques de hormigón desperdigados, porque el búnker tenía paredes exteriores de 3,50 metros y un techo de 4 metros de hormigón, así que estaba para mucho. En el recorrido que esta noche estamos haciendo por Berlín para conocer los vestigios del nazismo en la ciudad alemana, me quiero detener ahora en un lugar que me llama la atención no solo por lo que alberga, sino también por su ubicación. Me refiero a un lugar llamado Topografía del Terror. Blas, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de Topografía del Terror?
Estamos hablando de un terreno que se encontraban los edificios que albergaban a las dos instituciones principales del aparato represivo nacionalsocialista, que son la Gestapo y la SS. Esos edificios fueron destruidos parcialmente en la guerra y desmantelados después por los americanos. Y en la década de los años 80, que un grupo de estudiantes de historia y de arqueología decidieron buscar las huellas y comenzaron a hacer un trabajo, digamos, que después va a derivar en una exposición organizada en forma privada, que era la topografía del terror. De eso se ha resultado una fundación, ya con el tiempo, con apoyo público, que hace una exposición que se dedica a mostrar la historia desde la perspectiva, digamos, poniendo un foco no en las víctimas, sino en quienes cometieron los crímenes. Saber quiénes eran, de dónde venían y cuál fue su destino al final. Otro memorial dedicado a las víctimas del horror nazi lo encontramos en el corazón de Berlín, muy cerca de la puerta de Brandenburgo. Se trata del monumento a los judíos de Europa asesinados, el monumento del Holocausto. Blas, me dicen que es un lugar ciertamente sobrecogedor, ¿no? Es un monumento que está a medio camino entre arquitectura y escultura, que permite que se llama interactuar con él. Uno puede entrar y hacerse parte de ese espacio y de esa manera desarrollar que se llama un tiempo para pensar en aquello que se trata de recordar en ese lugar, que es el asesinato sistemático, burocrático e industrial de más de 6 millones de seres humanos. Si te interesa este asunto, si te apetece vivir, en fin, este recorrido por Berlín, puedes teclear en tu ordenador Vive Berlin Tours. Ahí te atenderá este amigo, este paisano, Blas Urioste. Está allí desde hace mucho tiempo, es guía turístico. Querido Blas, gracias por atenderme desde Berlín. Gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, Adolfo, y que tengas una buena noche. Gracias, muy amable, gracias. Adolf Hitler, una auténtica bestia negra del siglo XXI. El hombre responsable de la muerte de millones de judíos, y no solo de judíos, de gitanos, de masones, de discapacitados, de homosexuales, de prisioneros de guerra. El líder nazi sembró el horror y hoy su apellido está maldito. ¿Quién querría llevar el apellido de uno de los personajes más odiados de nuestra era? La respuesta es que ni tan siquiera sus propios familiares. Quiero saludar a Greco Casanova, es historiador, redactor de cultura en Voz Populi, es divulgador de historia en su canal de YouTube, en Memorial. Querido Greco, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE. Muy buenas noches, Adolfo. Buenas noches. Todo un honor estar aquí. Muy amable. Esta noche vamos a hablar del apellido Hitler. Lo primero que hay que aclarar es que ese no debía haber sido el apellido del líder nazi, ¿no? ¿Esto es así? ¿Por qué? Sí, bueno, para hacernos una idea, el padre de Hitler no se llamó Hitler, no se apellidó Hitler, hasta que no cumplió los 39 años. Para entender esta historia, que es un tanto enrevesada, nos tenemos que quedar con que el padre de Adolf Hitler se llamaba Alois, porque lo repetiremos varias veces. Bueno, pues este Alois se apellidó Sicki-Gruber, y perdón por mi alemán, y se apellidó así hasta solo 12 años antes del nacimiento de Adolf. En el registro bautismal de Alois, el hueco del apellido del padre lo dejaron en blanco, y durante la mayor parte de su vida él llevará el apellido tan raro que hemos mencionado. Correcto. Y bueno, pasan los años, cuando Alois tiene 5, su madre se casa con Johann Georg Hitler, escrito con ED y no con T. Siguen pasando los años, cuando cumple 10 años
su madre muere y él acaba viviendo con el hermano de su padrastro, que se llamaba Johann Nepomuk Hitler, y esto será importante para la historia. Alois crece, se hace funcionario, prospera, y cuando tiene 39 se produce el cambio del apellido. No hay nada confirmado, pero se cree que este último que mencionamos, Johann Nepomuk Hitler, al no tener herederos varones, parece ser que hizo una herencia en favor de Alois con la condición de que adoptase su apellido. Y bueno, fue así, fueron a la iglesia, declararon que el padre de Alois había sido ese tal Johann George, que se había casado con la madre, y se hizo el cambio del apellido. Entiendo. Breve cronología. De Adolf Hitler podemos contar que nació en 1889, que a los 32 años se convirtió en el líder del partido nazi, que a los 45 se autoproclamó canciller imperial de Alemania, que se casó con Eva Braun unas horas antes de morir en el búnker en el año 45 y que no tuvo hijos. Sin embargo, existe una teoría que mantiene que Hitler sí tuvo descendencia. Jean-Marie Loret, nacido en 1918, fallecido en 1985. ¿Existe alguna prueba de cierto peso sobre esta paternidad? Pues ciertamente no. No hay pruebas, ningún biógrafo serio sostiene esta teoría. Es verdad que Hitler siempre ocultó sus relaciones, tuvo unas relaciones un tanto extrañas, que por ejemplo con su pareja Eva Braun la ocultó de la opinión pública, no se dejaba ver con ella, mientras que otros jerarcas nazis, se me ocurren Goering o Goebbels, protagonizaban reportajes en prensa, eran el ejemplo de la familia alemana, incluso sus mujeres ejercían una especie de primera dama en actos públicos. Hitler ocultó a Eva Braun y no se casa con ella hasta la noche antes de suicidarse en el búnker, cuando los dos saben que se van a quitar la vida. Pero volviendo a la pregunta, los principales historiadores como Kershaw descartan cualquier paternidad de Hitler. Greco, déjame que sitúe a los oyentes, dejando a un lado esa supuesta paternidad. El apellido Hitler lo extendieron sus hermanos, que sí tuvieron hijos, por tanto sobrinos de Adolf Hitler. Uno de ellos llegó incluso a cambiar su apellido por el de Stuart Houston. Pronto los últimos familiares del dictador fueron sus sobrinos nietos, ya con el apellido Stuart Houston. ¿Cómo era su vida de estos chicos, estos sobrinos nietos? ¿Alguien en su entorno conocía su parentesco con el líder nazi? Pues parece ser que lo supieron ocultar bastante bien, que no les gustaba nada esa parte de su pasado. Ocultaron el apellido, como bien has comentado, se lo habían cambiado, y cuando se acercaban periodistas, porque hasta reportajes muy recientes se acercaban periodistas a preguntar, siempre pidieron la máxima discreción y quisieron dejar esa parte fuera de su vida. Esta gente vivía en Estados Unidos, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Qué hay de cierto en que los sobrinos nietos de Hitler acordaron no tener hijos, sacrificando su vida personal para acabar precisamente con el apellido? Sí, eso se ha publicado alguna vez, y es verdad que con ellos se acabó el linaje Hitler, de Adolf Hitler me refiero, pero Alex, uno de ellos, lo negó a uno de los periodistas que investigó sobre el caso. Entiendo. ¿Debemos entender que ya no queda en el mundo ninguna persona con el apellido Hitler? Pues no, todavía quedan, y quedan bastantes para lo señalado que está el apellido. Es cierto que se redujo drásticamente tras la Segunda Guerra Mundial, especialmente en países de Europa, pero siguen quedando bastantes. Recuerdo que en unas elecciones locales en Namibia, que fue colonia alemana, salió elegido un hombre llamado Adolf Hitler de nombre, con un apellido africano. Y era realmente curioso ver los titulares de Adolf Hitler arrasa en unas elecciones en Namibia. Esto también se da en muchos países de Sudamérica, que existen personas que bautizaron a sus hijos como Hitler, Stalin o Lenin, sin ir más lejos, el que fuera presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Y en Estados Unidos todavía hay familias que lo mantienen como apellido, personas descendientes de emigrantes del siglo XVIII, del XIX, que no tienen nada que ver con el dictador. De hecho, hay un documental bastante interesante que se titula Meet the Hitlers, que reunió a varios de ellos para tratar el tema de cómo un apellido marca la identidad de una persona. Y también, como curiosidad, en Circleville, en una pequeña ciudad de Ohio, hay varias calles, un parque y un cementerio con el nombre de Hitler, pero en honor a una familia que llevaba en la ciudad desde el siglo XVIII y para nada por el dictador. Así que todavía podemos afirmar que existen muchos Hitlers por el mundo. Greco Casanova es historiador, es redactor de cultura en Voz Populi y es divulgador de historia en su canal de YouTube Memorial. Si le quieres seguir, ahí le vas a encontrar. Greco, gracias por atenderme y buenas noches.
Muchas gracias a ti, Adolfo. Placer. Estamos viendo, conociendo vestigios, cosas que todavía pueden quedar desde la parte más urbanística, el apellido Hitler. Hemos conocido esa obra de ficción, si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo sería el mundo? Todavía me quedan aspectos que conocer. La llegada de Adolf Hitler al poder supuso la desgracia para millones de personas. Pero también fue una oportunidad para unos pocos. Unos pocos empresarios, magnates, millonarios. Las dinastías industriales más ricas de Alemania, que amasaron dinero, amasaron poder, colaborando con el Tercer Reich. El equipo de oficiales y operarios especializados de la DEF obtienen un producto de calidad única, lo cual me permite ofrecerles con absoluta confianza y orgullo toda una línea de utensilios de cocina de campaña superior en todos los aspectos al que ofrecen mis competidores. Consulten la lista adjunta y los colores disponibles. ¿Que Hitler y el nazismo fue una oportunidad para unos pocos? Esta es una realidad que pone sobre la mesa el periodista de investigación David de Jong en su libro Dinero y Poder en el Tercer Reich, la historia oculta de las dinastías más ricas de Alemania, de la editorial principal de los libros. Me va a atender Fernando Álvarez, es editor del grupo Ático, una de las personas que han trabajado con David de Jong. Fernando, muy buenas noches. Hola, buenas. Fernando, para comprender de qué escenario partimos, ¿cómo reaccionó el tejido empresarial alemán a la llegada de Hitler al poder? ¿Qué opinión tenían de él? Uh-huh. Bueno, en realidad lo uparon al poder, o por lo menos lo mantuvieron en el poder. Sí que es verdad que al principio lo que son las clases altas alemanas veían a Hitler un poco como un payaso, como una figura un poco extravagante de las regiones más empobrecidas de Alemania, y pensaban que lo podrían controlar fácilmente. Pero lo cierto es que cuando en 1933 el partido nazi se presenta a las elecciones y no las gana, pero digamos que obtiene, es el partido que más votos obtiene, Hindenburg le nombra canciller. Después de esas elecciones, siendo Hitler canciller, pero no teniendo todavía todo el poder, lo que ocurre es que tiene que haber otras elecciones. En ese momento, Goering organiza una reunión en su residencia en Berlín con los mayores magnates alemanes. Es una reunión que tiene lugar el 20 de febrero de 1933 y en esta reunión les dice muy claramente que van a ser las últimas elecciones en 10 años y que seguramente en 100 años. Y que ellos lo que tienen que hacer es apoyarle, porque si no gana las elecciones en el terreno constitucional, las va a ganar de otra forma. Entonces ellos fue muy claro el partido nazi en lo que quería hacer, y estos magnates entre los que se encontraban los protagonistas del libro, como por ejemplo Flick, Günther, Bonfink, pero también otros por ejemplo de Allianz, de Ike Farben, compraron lo que Hitler les propuso. Hitler les dijo que si querían tener estabilidad, que le apoyaran y que él iba a liquidar la democracia, y no tuvieron ningún problema en financiarlo. Ya digo, es una reunión el 20 de febrero del 33, que es es en el momento en el que financian un partido nazi que está quebrado en ese momento. Fijaros, susto o muerte. La amenaza es o conmigo o contra mí, y ya les advertía que la democracia iba a acabar. Vamos a ir descubriendo algunos nombres propios. Estoy seguro que parte de nuestra audiencia se va a asombrar cuando escuchen algunos, de empresarios y de empresas que crecieron y que se enriquecieron al albur del nazismo.
Por ejemplo, la BMW. ¿Qué tiene que ver esta lujosa marca de coches con la familia Goebbels? Recuerdo, la familia del ministro de propaganda Joseph Goebbels, que era mano derecha de Adolf Hitler. ¿Qué tiene que ver esta lujosa marca de coches con la familia Goebbels? Sí, bueno, la familia Goebbels, que efectivamente, como muy bien has dicho, era el ejemplo de familia nazi, tanto por lo que eran como por la imagen que vendían. La BMW está relacionada con Goebbels a través de la figura de Magda Goebbels. Magda Goebbels, que es la esposa de Joseph Goebbels, es Magda Friedlander de soltera. Magda Friedlander, digamos que realmente es una de las personalidades que en este libro que resultan más fascinantes, porque era una mujer que tenía un olfato de poder tremendo. Los 3 hombres de su vida acabaron siendo personas de gran poder. Por ejemplo, en su juventud se relacionó con Chaim Arlosorow. Chaim Arlosorow, por paradójico y por parecer hoy en día, porque luego acabó siendo la primera dama no oficial del Tercer Reich, era un activista sionista que alcanzó posiciones relevantes de poder en lo que era entonces el mandato británico de Palestina en proyectos sionistas. Y más adelante se casó con Günter Quandt, que ahora hablaremos de él, y luego se divorció de él y se casó con Joseph Goebbels. Eso, ya de ese primer matrimonio ella ya aporta 7 hijos, ¿correcto? Sí. No, perdona, el primer matrimonio, sí. Primero se casa con Günter Quandt, que Günter Quandt era el empresario, uno de los mayores industriales de la época en Alemania. Tenía una fábrica de baterías que se llamaba LAFA y muchos más activos. Y Günter Quandt había tenido 2 hijos con una mujer anterior. Su primogénito había muerto y solo quedaba Herbert, que era el que le iba a heredar. Günter Quandt se casa con Magda Goebbels y tienen otro hijo, que es Harald. Lo que pasa que, digamos, el matrimonio entre Günter Quandt y Magda Goebbels no funciona y ella se enamora de Goebbels y se casa con Goebbels. Y es entonces cuando tienen 7 hijos, creo que bien has dicho, y efectivamente todos, por cierto, empieza su nombre, lo cuenta de Jong en su libro, por la letra H, un poco pues para demostrar el fanatismo nazi que tenían, porque le ponen la letra H a su primer nombre en honor a Hitler, o sea, Hildegard, Hunde, en fin, curioso, sí. Correcto. Por tanto, este Quandt, el hijo que queda de Quandt, termina criándose en la casa de Magda Goebbels y del propio Joseph Goebbels, que a su vez es el que finalmente terminaría gestionando la BMW, ¿no? ¿Esta dinastía alemana de los Quandt sigue hoy al frente de la BMW? Sí, realmente sí. Son los socios mayoritarios, no controlan rondan el 50% de las acciones, no llegan exactamente, pero tanto Stefan Quandt como Susan Klatten, que también es Quandt, controlan, ya te digo, alrededor del 50%. El otro 50%, diría que la mayoría, o puede que todo, es el fondo BlackRock, pero sí, los Quandt continúan en Alemania. Digamos que la rama de los Quandt que controla BMW no es la rama de Harald, no es la que desciende de Magda Goebbels, sino que es la rama que es previa a Magda Goebbels, que desciende del hijo que tenía Quandt antes de casarse con ella. Pero desde luego, claro, las influencias y este tipo de cosas, sí. Vamos a seguir buceando en este libro de David de Jong, Dinero y poder en el Tercer Reich, la historia oculta de las dinastías más ricas de Alemania. Según cuenta David en su libro, Hitler era un fanático de los coches. Pregunta, ¿qué papel jugó el Führer en el resurgir de la casa Porsche y en el nacimiento del Volkswagen, el coche del pueblo? Uh-huh. Sí, efectivamente. La casa Porsche era una casa de diseño de automóviles que realmente, o igual no llegaba ni tan siquiera a ser casa de diseño, porque Ferdinand Porsche, que es el fundador, junto con un socio judío que es Adolf Rosenberg, que luego más adelante lo expulsan de la manera más vil y más infame, tal vez tengamos tiempo de hablar de ello. Porsche, sus modelos eran muy bonitos, pero ninguno funcionaba. Entonces, su empresa no iba a ninguna parte. Sin embargo, Hitler tenía este proyecto de hacer el Volkswagen, el coche del pueblo, por así decirlo, y contrata a Porsche para que lo diseñe. Y se crea el proyecto Volkswagen. Lo que hace Hitler es funda una ciudad en Sajonia, Wolfsburgo, y en ella establece la fábrica de Volkswagen, pero sin embargo se llegaron a producir muy pocos escarabajos, o sea, Volkswagen escarabajos, que es el Volkswagen por antonomasia, durante el Tercer Reich, porque enseguida estalló la guerra y hubo que
se reconvirtió esta fábrica a fábrica de armas. Pero efectivamente sí. Fíjate qué curioso, ¿eh? La casa Porsche es propiedad del grupo Volkswagen. Uno de los reproches que David de Jong hace en su libro a estas grandes empresas es que se aprovecharon de la mano de obra gratuita que les aportaba el régimen. Te pido ejemplos concretos de empresas como BMW o como Daimler-Benz, lo que hoy conocemos como la Mercedes. ¿De dónde procedía esa mano de obra y cómo funcionaba ese sistema de tráfico de trabajadores, por decirlo de esta manera? Sí. Eran tanto trabajadores esclavos como trabajo forzoso. Bueno, Alemania tanto la Segunda Guerra Mundial había ocupado cantidad de países y de ellos se sacaba la mano de obra esta forzosa y esclava, y luego también de judíos de su propio país que lo usaba. ¿Cómo funcionaba el sistema? Pues básicamente se basaba en un establecimiento de subcampos de concentración o subcamps. ¿Qué era esto? Que las empresas alrededor de sus fábricas, o incluso a veces dentro de las propias fábricas, establecían campos de concentración, y a ellos las SS, que eran los que pisaban los campos de concentración en todas partes, llevaban los prisioneros. Estas SS se encargaban de vigilar a los prisioneros, y además a las SS las empresas les pagaban un salario directamente a los guardias de las SS por prestarles esos trabajadores, entre comillas. Pagaban a las SS, no a los trabajadores. Los trabajadores, pues cuando no eran esclavos eran forzados y las condiciones de trabajo eran muy, muy, muy malas, efectivamente, y sobre todo procedían de la zona del este de Europa, que era la que había ocupado Hitler, pero también de la Francia ocupada o mano de obra judía de la propia Alemania. Estás oyendo a Fernando Álvarez, es editor del Grupo Ático, una de las personas que han trabajado con David de Jong en este libro, La historia oculta de las dinastías más ricas de Alemania, dinero y poder en el Tercer Reich. Otra empresa que todos conocemos y en cuyo pasado hay enormes vinculaciones con el nazismo es Dr. Oetker, una compañía alemana con más de un siglo de historia que te sonará porque prepara pizzas o produce levadura o preparados para postres. También hay en el grupo empresas de cerveza, de vino, hasta editoriales y hoteles de lujo. Le leía a David de Jong que la familia detrás de esta gran empresa, del doctor Oetker, en los años de Hitler, fue la más ideologizada de todas. ¿De qué manera el doctor Oetker se benefició del régimen y de la guerra? Porque se habla en el libro de la arianización del negocio, ¿no? Sí, efectivamente. La familia Oetker es la más ideologizada de todas las que aparecen en el libro, que de Jong sobre todo ha decidido centrarse en familias que hoy en día continúan manteniendo poder. Por ejemplo, en su libro pues no aparecen los Thyssen porque digamos que no la rama de los Thyssen, aunque efectivamente apoyó mucho al Tercer Reich, hoy en día está extinguida. Pero efectivamente el doctor Oetker, a diferencia de otras familias que aparecen en el libro, era un nazi ideológico. Es decir, que creía plenamente en el nazismo y a veces tomaba decisiones empresariales que iban en contra de sus beneficios para favorecer al nazismo. Por ejemplo, eran propietarios de un periódico y que daba mucho, que era perfectamente rentable, y también tenían otro periódico que era nazi y no era rentable. ¿Qué hicieron? Los fusionaron los dos para financiar la ideología nazi. Y en este sentido son muy distintos los Oetker del resto de las dinastías, porque el resto simplemente eran oportunistas que estaban con el nazismo, como podían haber estado con el capitalismo, como incluso podrían haber estado en cualquier otro sistema. ¿Cómo se benefició? Pues sobre todo a partir de las arianizaciones que comentas tú. Arianizaciones es un término, un poco bastante infame que sacaron en su momento, con el que en su momento los nazis se refirieron a las expropiaciones de judíos, digamos, expropiaban propiedades judías y se concedían a personas de lo que ellos llamaban raza aria. Esto, digamos, que efectivamente favoreció a Oetker, pero como también favoreció a muchas empresas, efectivamente. Uno de los nombres que encontramos en las páginas de Dinero y Poder en el Tercer Reich es el de Friedrich Flick. Quizá no es el nombre más conocido, pero sí, según de Jong, es el mayor y peor oportunista de todos los que aparecen en el libro. ¿Quién fue y por qué le define así David de Jong? Sí, bueno, Friedrich Flick era un magnate industrial alemán, que ¿por qué era el mayor oportunista? Porque era un hombre que, partiendo de una posición relativamente humilde, acabó siendo el más rico de Alemania después de la Gran Depresión, acabó siendo el más rico de Alemania durante la República de Weimar, acabó siendo el más rico de Alemania durante el Tercer Reich. Después del Tercer Reich se lo juzga y se le quitan sus posesiones y continúa después siendo el más rico de Alemania a los pocos años. Por esto es por lo que era el mayor oportunista, porque era de los peores. Realmente, digamos que por la cantidad de
de mano de obra forzosa que empleó y de las cantidades de organizaciones de que se benefició. Pero sí, efectivamente, este hombre se le juzgó, fue de los pocos empresarios alemanes que se juzgó en Nuremberg en 1947, se lo condena a 7 años de cárcel, simplemente cumple 3, y en 1950, ya te digo, se le quitan la mayoría de sus empresas o se le fuerza a reestructurarlas, pero cuando acaba la década es el propietario de Daimler-Benz y, de nuevo, si no el hombre más rico de Alemania, desde luego uno de los más ricos. Fíjate, llegó a explotar en sus fábricas y en sus minas a unas 100.000 personas. Uh-huh. En el año 50 se le desposee de todo y a principios de los 60, 59-60, se convierte en el máximo accionista de Daimler-Benz, que nos suena a todos más si decimos la Mercedes. Entre las grandes empresas que de alguna manera se beneficiaron del régimen de Hitler, encontramos a Allianz, a Siemens, a ThyssenKrupp. ¿Estas empresas asumen y aceptan ese pasado vinculado al régimen nazi? ¿Han pedido perdón por ello o han corrido un tupido velo sobre esa parte de su propia historia? Digamos que intentan que se hable lo menos de ello lo menos posible, y esto en Alemania es hacer que ellas hablen lo menos posible y no quieren dar ningún motivo para que se hable de ello. Por ejemplo, si alguna vez se les ataca, ellos no van a responder diciendo que eso es mentira, que simplemente, digamos, mantienen perfil bajo. Lo que hacen estas empresas normalmente cuando salta algún escándalo, suelen encargar a algún historiador de prestigio que les escriba una historia de su dinastía. ¿Qué pasa? Que son trabajos muy buenos los de estos historiadores, pero están escritos en un alemán académico muy denso, que muy poca gente lee, porque además son libros muy, muy voluminosos y no llegan al gran público, que al fin y al cabo es lo que se intenta muchas veces, que la gente tome conciencia de esta situación de la continuidad del dinero y el poder desde la Alemania nazi hasta la Alemania de nuestros días. Y eso es lo que hacen. En cuanto a si han reparado, en el año 2000 hubo un acuerdo del Estado alemán y las empresas alemanas en conjunto con las víctimas de trabajos forzosos. Lo que se hizo, se pagaron como 4.000 millones de euros entonces, a en torno a 2 millones de personas, pero bueno, que habían sido víctimas de trabajos forzosos, víctimas vivas, digamos, no a sus descendientes, pero al final por cabeza eran como entre 2.500 o 8.000 euros, no pasaron de allí las indemnizaciones. La clave de este acuerdo es que era un acuerdo que no implicaba asumir responsabilidad individual ni por parte de las personas que habían hecho estos actos, ni por parte de las empresas. Entonces, efectivamente pagaron, no demasiado, pero nunca, por lo general, no han hecho una labor de asumir culpas. También depende un poco de empresa. Por ejemplo, hablabas antes de BMW. BMW mantiene hoy en día una fundación basada con el nombre de Herbert Quandt, que digamos no es Günther el patriarca, que es el mayor beneficiario del Tercer Reich, sino que es su hijo, pero durante el Tercer Reich también él participó en dirección de fábricas y también se aprovechó de ello. Entonces, digamos que lo más grave no es tanto de dónde provengan, sino esta labor de ocultación, más que de ocultación, de mantener, aferrarse a los éxitos empresariales de sus patriarcas y no asumir su pasado oscuro. Luego también, su origen, como comentaba, su origen, efectivamente. No, sí. Reconocer su origen. También varía un poco, sí. Sí, no, perdón, ¿me decías? No, sí, que también varía un poco según la empresa. Cuando están en manos todavía de la misma dinastía, intentan tapar. Por ejemplo, Allianz pertenecía a Bonfink. Los Bonfink no controlan ya Allianz, y Allianz sí que es bastante más abierto en estos temas, en reconocer la culpa de la empresa en su momento. Porque ya son otros, efectivamente. Uh-huh. Allianz, Siemens, ThyssenKrupp, Dr. Edgar, Volkswagen, Porsche, Mercedes, BMW. En alguna ocasión leí que el sastre del Tercer Reich fue Hugo Boss. Uh-huh. En fin, los orígenes de estas empresas. El libro, por si te interesan más detalles, Dinero y Poder en el Tercer Reich, la historia oculta de las dinastías más ricas de Alemania, de la editorial Principal de los Libros. Fernando Álvarez, editor del Grupo Ático, las personas que han trabajado codo con David John, gracias por darnos esta información. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y también a todos los oyentes que nos han estado escuchando. Gracias, hasta luego. ¿Qué hubiera pasado
si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué queda de los nazis en Alemania? Desde el punto de vista urbanístico, ¿ha desaparecido ya el apellido Hitler? Empresas que crecieron a la sombra del nazismo, cuyos nombres todavía hoy se manejan en campañas de publicidad. Ha sido el especial de esta noche. Después de resolver estas curiosidades, vamos al boletín de las 3:02 en Canarias. Y luego vamos a hacer respuestas, a buscar respuestas a preguntas sencillas, a veces un poco alocadas, pero que más de una ocasión seguro que te has hecho. Vamos al boletín de noticias de las 3:02 en Canarias y luego, como cada madrugada de lunes, el porqué de las cosas. La noche. COPE. Estar informado. You're the reason I believe in love. It's been difficult for me to trust, and I'm afraid that I'ma fuck it up. Ain't no way that I can leave you stranded, 'cause you ain't never left me empty-handed. And you know that I can't live without you. So baby, stay. Can't be right here. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. ¿Y tú qué piensas? Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. Lo estabas esperando. Oye, que ya está aquí de nuevo. Este viernes vuelve la emoción. Vuelve la Liga. Vuelve. ¡Tiempo!
¡Tiempo de juego! Desde las 7 de la tarde, Almería Rayo Vallecano, Sevilla Valencia. ¡Llegan los goles en tiempo de juego! Y el fin de semana vibramos con el Athletic Club Real Madrid, Getafe Fútbol Club Barcelona. Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego Paco González. Muy buenas. Hola Pepe, buenas Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números 1 del deporte. Son las 3.